Éxodo capítulo 3, versículo 14. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Gracias porque nos permites en esta mañana poder estar junto a todos nuestros hermanos, Señor, en diferentes lugares, sectores e incluso, Señor, diferentes ciudades de nuestro país. Agradecemos, Señor, el que podamos ministrar sus vidas, el que podamos hablarles de la palabra, el que podamos, Señor, estar atentos a ella y que a través de esa palabra podamos ser guiados. Gracias, Señor. Trae sabiduría, Señor, a través de esta palabra hoy. Trae fortaleza y trae dirección. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. En el nombre de Jesús agradecemos esa bondad y esa misericordia tuya para tu gloria. Amén y amén. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, usar como título: yo soy el que soy. Son las palabras de Dios a Moisés y, por supuesto, basado en ello estaremos hablando. Recuerde que estamos en esta serie que se llama Arrepentimiento y esperamos que a través de este tema podamos entender también lo que es el arrepentimiento. Dios, primeramente debemos aclararlo, Dios no tiene origen. O sea, sé que todos los cristianos estarán de acuerdo conmigo en esto, que Dios no tiene origen, no tiene inicio, no tiene fin. Cuando pensamos en cualquier cosa que tiene origen o que tiene un origen, con toda seguridad no estamos hablando de Dios, porque Dios no tiene origen. Dios no es un ser creado, Él es Dios, Él es el único creador y todo lo demás ha sido creado y tiene un origen. Ahora, la mente humana, habiendo sido creada, nosotros, cada uno de nosotros, tiene una tremenda inquietud comprensible, por supuesto, sobre lo creado. Siempre está tratando de encontrar respuestas a lo creado. No es fácil para el hombre entender a alguien que es totalmente santo, en el caso de Dios, porque está fuera de su alcance, está fuera de su comprensión. Es imposible poder comprender a un ser que es totalmente santo, que no ha sido creado, que no tiene inicio, que no tiene fin. Nuestra tendencia normalmente, hablando de los seres humanos, es turbarnos, enredarnos, en otras palabras. Alguien que es totalmente santo, alguien que es totalmente puro, está fuera del alcance y de la comprensión humana, porque no tenemos la capacidad para entender totalmente aquello. Nuestra tendencia entonces, como dije, es turbarnos, es pensar que existe alguien que no contó con nosotros para que Él exista, y alguien además que no tiene que dar cuentas a nadie de nada. Eso nos complica la vida, eso nos trae un enredo tremendo en nuestro pensamiento. Cuando miramos un poco la filosofía y también miramos la ciencia, no siempre han sido amigables con Dios, porque la ciencia y la filosofía trabajan enfocándose en tratar de descubrir todo lo que existe. La razón de esto entonces es que ellos están dedicados a la tarea de dar razón a las cosas y son muy impacientes, cuando hablo de la filosofía y la ciencia, muy impacientes con cualquiera que rehúsa dar cuentas del mismo. Entonces, la filosofía y la ciencia, tratando de encontrar respuesta acerca de Dios, no la encuentran, no la halla, porque no tiene principio ni fin, no fue creado. Entonces, muchos de los filósofos y muchos de los científicos van a admitir, y siempre lo dirán, que hay muchas cosas que no saben, pero es una cosa muy diferente, y lo digo así, admitir que hay algo que nunca podrán saber. Eso es totalmente diferente. Pienso que la forma más alta de sabiduría en esta tierra es saber que hay algunas cosas que no puedes conocer.
Por allí la palabra de Dios nos habla y dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. El simple hecho de tratar de conocer a Dios en su totalidad es imposible para el hombre. Entonces, el admitir que hay una persona que está muy por encima de nosotros y no se va a someter a nosotros, mucho menos a nuestro razonamiento, requiere de mucha humildad. Porque aquí es donde nosotros chocamos y nos enredamos, porque literalmente no podemos entender a Dios o no logramos entender a Dios porque Él no está de acuerdo o está por encima de nuestro razonamiento humano. Esto es mucho más de lo que nosotros, por supuesto, poseemos. Así que, ¿qué hacemos? Lo encaramos trayendo a Dios a nuestro nivel. Encaramos esta circunstancia o esta situación o este pensamiento trayendo a Dios a nuestro nivel y aún más abajo de nuestro nivel para poder manejarlo. Ese es el afán del ser humano. La religión es siempre un intento de ello, tratando de bajar a Dios de su nivel y traerlo al nivel del ser humano. Y esa es la razón por la que escuchamos tanto de esa llamada o de ese llamado movimiento de la fe o de la superfe también. Porque ellos mismos dicen que son pequeños dioses, o sea, ellos pueden hacer cosas en nombre de Dios porque lo han bajado a su nivel y ahora Dios es su sirviente. Pequeños dioses. Ahora, esto y otras cosas, por supuesto, se han introducido en este tiempo en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana. Los hombres tienden a poner a Dios en su mismo nivel. Y como no pueden impedir que Él sea Dios, entonces ellos se hacen dioses a sí mismos. Ojalá pueda entender esto. Esto siempre es el resultado del orgullo humano. El ser humano, por ende, por naturaleza, es orgulloso y nunca quiere admitir que hay algo que no conoce, nunca quiere admitir que hay algo que le sobrepasa, nunca quiere admitir que hay algo que no logra entender y que quizás nunca entienda cabalmente. Entonces, en este sentido, el ser humano no puede hacer frente al hecho de que hay alguien superior a ellos mismos. Una de las grandes tragedias del siglo XX es que hay millones de personas que pertenecen a iglesias evangélicas, que asisten regularmente a ellas y quienes nunca piensan seriamente sobre la persona de Dios. O sea, este es uno de los problemas mayores. Pocos son los que permiten que sus corazones contemplen con temor reverente al gran yo soy. Este es el problema. Tales pensamientos son muy dolorosos y preferimos de alguna forma pensar en cosas que nos harán bien, o sea, como más bien mejorar nuestra propia imagen. Por eso tenemos a tantos cristianos, a tantos creyentes que no están tratando de conocer a Dios, sino que lo único que están tratando de hacer es que Dios les ayude, es que Dios les supla, es que Dios los fortalezca, es que Dios los anime. Y este es uno de los problemas mayores que hoy tiene la iglesia evangélica. Algunos pueden preguntar, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Mucho en realidad. La respuesta es porque somos la obra de Dios y por consiguiente entonces nuestros problemas y nuestras soluciones son teológicas, están en Dios. La respuesta a todo problema humano está en el conocimiento de Dios. O sea, estoy diciendo que si cada cristiano, cada creyente buscara conocer a Dios, todos sus problemas se solucionarían. ¿Cuál es el problema aquí? No entendemos que salimos de la mano de Dios. Somos su creación. Pero no nos damos cuenta de ello. Por lo tanto, nuestros problemas siguen siendo teológicos. Entonces, entendamos esto. Es de una necesidad absoluta tener algún conocimiento sobre qué clase de Dios es el que opera el universo. Y esto es con el fin de tener una buena filosofía de la vida y al mismo tiempo una mirada sana del mundo.
El hombre es un ser creado. Hemos sido creados por Dios. Y por sí mismo el hombre, al ser un ser creado, no posee absolutamente nada, sino que es dependiente en cada momento de quien lo creó. Pero si tú le preguntas a los seres humanos hoy si dependen de Dios, muchos ni siquiera saben si existe Dios. Y si le preguntas a un creyente, a un cristiano, si depende de Dios, él te dirá como espiritualmente así lo hacen. Dice, sí, por supuesto, pero nunca ha estado buscando conocer a Dios. La Biblia dice que en Él vivimos, o sea, nos movemos y somos lo que somos en Cristo Jesús, en Dios mismo. Entonces, la realidad de Dios es necesaria para conocer la realidad del hombre. Si nosotros no conocemos la realidad de Dios, nunca conoceremos la realidad del hombre. Estaremos en un enredo, en una madeja de hilo que no tiene cómo desenredarse. Y si al mismo tiempo nosotros no conocemos la realidad de Dios, entonces dejamos a Dios aparte. Y el hombre, podemos decirlo de esta manera, no tendrá base para su existencia. El hombre existe porque Dios es real. El hombre fue creado por Dios. Usted y yo fuimos creados por Dios. Por lo tanto, en este sentido, si nosotros dejamos a Dios de lado, ya no tenemos base o sustento para nuestra existencia. Por eso es que el hombre no encuentra salida, ni encuentra respuestas, ni encuentra la solución a sus problemas, porque ya no tiene a Dios ni el conocimiento de Dios. Dios es todo y el hombre es nada. Es un principio básico para la fe y la adoración cristiana. Si nosotros venimos ante Dios pensando que somos algo, entonces nunca obtendremos nada de Dios. Pero si nosotros venimos a Cristo sabiendo que no somos nada, entonces Dios hace todo el resto de nuestra vida. Lo vuelvo a decir, Dios es todo y el hombre no es nada. Ahora, en su total dependencia para todas las cosas en la voluntad creadora de Dios, descansa también la posibilidad de santidad y también el pecado. No digo que Dios esté de acuerdo con el pecado, sino que es una decisión del ser humano. Quiero decir esto otra vez, necesitamos comprender de alguna forma lo que estamos planteando aquí. Somos ministros de Dios. Cada creyente se transforma en un ministro de Dios porque ministra el evangelio, porque habla del evangelio, porque enseña el evangelio, porque debe entonces predicar el evangelio a otros. Y si ya sea que nosotros queremos tomar la responsabilidad o no de ser ministros del Señor, la responsabilidad descansa en ti y en cuanto a lo que va a ser producido en un mundo espiritual está sobre ti. Cada creyente es un instrumento en las manos de Dios, pero ese creyente debe conocer al Señor, debe conocer a Dios. Recordemos a Pablo siendo un hombre educado a los pies de Gamaliel, habiendo sido hebreo de hebreos y habiendo sido también fariseo, y él cuando encuentra a Jesús camino a Damasco comienza una terapia y una transformación extraordinaria hacia la dirección correcta. Pero era instruido, conocía, pero él dice una frase, dice a fin de conocerle a él. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy dentro de la iglesia. ¿Quién quiere conocer a Dios? ¿Quién está buscando conocer a Dios? Lo que creamos o lo que prediquemos va a producir espiritualmente lo que los hombres vean y crean en la iglesia. Por eso es tan importante lo que debemos predicar. Yo sé que podríamos venir aquí este día domingo y predicar un mensaje de aliento, de esperanza, de fortaleza, de ánimo, de sanidad, de restauración, de liberación, en fin. Y cada persona allí escuchando a través de la televisión o la radio, o la internet, diría: este mensaje me tocó, este mensaje me llegó. ¿Por qué te tocó? ¿Por qué te llegó? Porque tienes problemas, porque tienes dificultades, porque estás enfermo, porque tienes situaciones económicas apremiantes, porque tienes conflictos familiares, porque dio en el clavo de lo que tú necesitas. Pero la pregunta es: ¿conoces a Dios? Mientras no conozcas a Dios, saldrás de un problema y entrarás a otro, porque no entiendes cómo Dios nos creó y para qué Dios nos creó. Entonces el hombre en su total dependencia
para todas las cosas en la voluntad creadora de Dios, allí es donde descansa la posibilidad de la santidad y también del pecado. O sea, podemos ser santos como podemos ser pecadores. Podemos ser santos si entendemos y comprendemos quién es Dios. Podemos ser pecadores si no entendemos absolutamente nada. Una de las marcas de la imagen de Dios en el hombre es su habilidad para ejercer su elección moral. O sea, si nosotros conocemos a Dios, entonces vamos a escoger moralmente o adecuadamente y no vamos a caer en el pecado, porque nosotros estaremos escogiendo en base a lo que conocemos de Dios. Y Dios, como dijimos al principio, es santo. En la enseñanza del cristianismo, ahí es que el hombre escogió ser independiente de Dios. Y esto es complicado. Y confirmó también su elección al desobedecer un mandato divino. Cuando miramos nosotros la instrucción del cristianismo, nos damos cuenta de que el hombre falló. Desde el principio, Adán falló. Desde el principio, Caín falló. Desde el principio, los hombres desobedecieron. Y allí es donde está, por supuesto, lo que acabo de decir, esa independencia de Dios. Ya no dependen de Dios, sino que automáticamente el hombre se ha vuelto un pequeño Dios. Ha dejado a Dios. Entonces ha decidido desobedecer al mandato divino. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. El mensaje de Dios para el hombre, ¿cuál fue? Recuerden en el huerto, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, son buenos para comer. Puedes hacerlo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora entendemos que cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, no murieron. Porque nosotros lo llevamos a lo físico. No murieron, siguieron viviendo. Incluso vivieron muchos años y tuvieron muchos hijos. Pero murieron espiritualmente. Y eso es lo que no logramos entender. Cuando tú conoces a Dios o cuando logras conocer a Dios, y cuando digo conocer a Dios no hablo de conocerlo totalmente, porque para el ser humano es imposible conocer a Dios totalmente. Pero cuando conoces algo de Dios, entonces tu vida está centrada en el propósito perfecto de Dios. Y entenderás que dependes de Él en toda tu existencia, que todo es Dios para ti. Entonces cuando el hombre en el huerto que estaba allí frente a ese árbol tuvo una elección. Tenía una elección moral de obedecer a Dios y no tomar del fruto, o desobedecer a Dios y comer de ese fruto. Allí estaba el hombre. ¿Qué escogió? Escogió desobedecer a Dios. Ese acto de desobediencia rechazó absolutamente a Dios. Lo rechazó como el fundamento de la existencia e hizo volver al hombre hacia sí mismo. O sea, el hombre dependía de sí mismo. Ahora ya no dependía de Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos rechazando a Dios y estamos automáticamente volviendo hacia nosotros mismos y dependiendo de nosotros mismos. Ahora te das cuenta por qué los hombres tienen tantos problemas. Porque han rechazado a Dios. El yo, quiero que entiendas esto, el yo en ese momento y no Dios se convierte en el centro del mundo del hombre. Por eso es que el Señor, cuando le habla a Moisés, le dice: yo soy el que soy. Y claro, ¿y qué pasa conmigo? Con mi yo. Ahí está. Tenemos una elección moral: obedecer a Dios y depender del gran yo soy, o desobedecer a Dios y depender de este yo soy. Tú me dices: bueno, yo prefiero depender de Dios porque Dios es totalmente poderoso y Él puede hacerlo todo. Perfecto. Entonces, el yo, como dije, en ese momento, y no el yo de Dios, se convierte en el centro del mundo del hombre. Él se convirtió en un
en su propio centro. Ahora, no podíamos imaginarnos una más positiva aseveración de la existencia propia que las palabras que por supuesto leemos al principio en este versículo que usamos. Yo soy el que soy. Él no cambia, Él no tiene mudanza, Él no tiene variación. Él sigue siendo el mismo, siempre y para siempre. ¿Tú cambias? ¿Yo cambio? Claro que sí. Y cambiamos a veces para mal, porque tenemos elección moral. Todo lo que Dios es, hermano querido, todo lo que es de Dios está dado en esta declaración, una declaración absoluta de un ser independiente. Por eso Él dice, yo soy el que soy. O sea, está diciendo, yo no dependo de nadie. Dios está diciendo, yo soy el que soy. Quiere decir que el yo en Dios no es pecado, sino que es la suma total de toda la bondad, de toda la santidad, de toda la verdad. Ese es Dios. Por otro lado, el hombre natural es un pecador, porque ese hombre natural desafía a ese yo soy de Dios en relación con su yo personal. ¿Cómo podemos desafiar a Dios? ¿De qué manera podríamos nosotros desafiar a ese Dios creador? En todo lo demás, y si lo podemos ver, en todo lo demás el hombre puede aceptar la soberanía de Dios, pero en su propia vida lo rechaza. No, que Dios haga lo que quiera con la naturaleza, que haga lo que quiera con este mundo, pero que no se meta conmigo. Eso es lo que el hombre está diciendo en realidad. Para el hombre, él mismo se convierte en su yo. Y en esto, hermano querido, él sin saberlo imita ¿a quién? A Lucifer, a Luzbel, a quien ha escogido seguir. ¿Quién se rebeló contra Dios? Luzbel, Lucifer, Satanás, el diablo, en fin. Y cuando tú y yo nos rebelamos contra Dios, entonces estamos tomando la misma actitud que tomó Lucifer o Luzbel. Pero sin embargo, el yo es tan sutil que raramente las personas son conscientes de su presencia. El orgullo humano es así. El hombre nació rebelde. Por naturaleza somos rebeldes. Él no se da cuenta que es un rebelde. Dime, ¿cuándo te das cuenta que tú eres rebelde? Cuando te lo dices, ¿no? Claro que sí. Cuando te lo dices, tú te alegras, dices, qué bueno que me lo dijeron para arreglar. No, tú te enfadas, te enojas, porque eres rebelde. Y quiero que entienda esto, por favor. Él está dispuesto a compartir de él mismo y algunas veces aún, y lo puedo decir así, está dispuesto a sacrificarse por una meta. Cuando hablo de esto, hablo del ser humano. Todo ser humano está dispuesto a compartir de él mismo y algunas veces, como dije, aún está dispuesto a sacrificarse por una meta que él desea, pero no el de destronar a su yo. O sea, está diciendo, pastor, que el hombre tiene una generosidad. Sí la tiene, pero no al nivel de destronar a su yo. No importa cuán bajo haya descendido en la escala social, él es aún un rey en su trono ante sus propios ojos. Ese es el orgullo humano. Y estamos hablando de ese yo. El egoísmo y la desobediencia son términos que pueden ser intercambiables. El pecado tiene, no sé cómo llamarle, muchas manifestaciones, muchas maneras de manifestarse, pero su esencia es una sola. Cuando hablamos de un ser moral creado para adorar a Dios delante del trono de Dios, pero ese ser moral viene y se sienta en su propio trono, en su propio yo, y desde esa posición declara, yo soy. Este es un problema serio. Ojalá
logres entender lo que trato de explicarte. Cuando el hombre deja que su yo lo maneje, o él maneja su yo y automáticamente no se sujeta, no se somete a Dios, en esencia lo que está diciendo es: yo soy Dios. Esto suena extraño, ¿no? Pastor, ¿cómo nosotros vamos a ser Dios? Cuando tú te rebelas en contra de la voluntad de Dios, cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, te estás rebelando en contra de Dios, entonces está diciendo que tú eres Dios. Eso fue lo que hizo Satanás cuando se rebeló. ¿Qué quería hacer Satanás? La Biblia nos da ese ejemplo. ¿Qué quería hacer? Quería ser igual a Dios. Quería ser adorado. Eso es lo que tú y yo buscamos. Dime si no te gusta que, bravo, qué bien lo hizo, oh, qué bien, extraordinario. Dime si no te gusta eso. Los elogios, la palma de la espalda, que la gente te valore. Ese es el yo. Nos encanta. Wow, nos encanta. Oh, voy a revisar cuántos le pusieron like a mi publicación. Oh, mira cuántos han visto mi publicación. Y nos encanta eso. Podemos hablar mucho de eso, pero trataré de no desviarme. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, él quiso ser Dios. Y ese mismo principio lamentablemente está aplicado al ser humano. ¿Por qué? Porque Satanás logró introducir esa semilla del yo en el primer hombre, Adán. Y desde ahí en adelante, cada hombre que nace sobre esta tierra, hombre, mujer, nace con esa semilla de la rebelión en contra de Dios. Por eso cuando el hombre no busca conocer a Dios, lo primero que hace es rebelarse contra Dios. Pablo lo puso en esta forma en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y Pablo dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ahora en el versículo 8 habla de otra situación. Pero nos preguntamos aquí, ¿cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. ¿Sabía usted? Claro que lo sabe, Pablo también lo habló. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo habita en vosotros? O sea, somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces, si nuestro yo se sienta allí como Dios, entonces ¿de qué está hablando? Eso es lo que está diciendo. Tal como lo dice Pablo allí. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Claro, alguien dice: no, eso está hablando del anticristo. Déjame explicarte esto espiritualmente. Cuando tú te rebelas contra Dios, tu yo se sienta en el trono, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y todas tus decisiones son basadas en tu yo. Entonces, si nuestro yo se sienta allí como Dios, todo se viene abajo. Ese yo se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, clamando él mismo ser el yo soy. Eso, hermano querido, es el pecado en su esencia más concentrada. Sin embargo, parece, ¿no? Parece algo muy normal, aparentemente normal, y parece incluso bueno, porque mucha gente no entiende eso. Por eso los cristianos, los creyentes, debemos conocer a Dios y entender que Él debe estar sentado en el trono de nuestro corazón. Y el gran yo soy debe estar en nuestra vida. Él solo cuando, es solo cuando la palabra de Dios lleva al hombre a la presencia del Altísimo, a la presencia de Dios, sin el escudo protector de la ignorancia.
Porque ahí está el problema, ignorar a Dios. No hablo de la ignorancia de la gente que no conozca cosas, sino hablo del ignorar a Dios. Solo ahí, hermano querido, cuando no está ese escudo y protector de la ignorancia, de la verdad de Dios, llega poderosamente a la conciencia nuestra el conocimiento de Dios. Ahora, en el lenguaje del evangelismo, el hombre que es confrontado con la presencia del Dios Todopoderoso, se dice que está bajo convicción. Cuando predicamos evangelismo, y por muchos años hice evangelismo, entendía de que cuando predicábamos la palabra de Dios y le hacíamos ver al hombre su pecado, su inmoralidad, su bajeza, su corrupción, y voy a poner todo eso allí, el hombre estaba bajo un estado de convicción, o sea, se estaba dando cuenta de quién era realmente. Por lo tanto, él estaba conociendo su condición, y al conocer su condición, luego le mostrábamos la condición de Dios o la moralidad de Dios. Y en ese momento es el único momento en el cual él se puede arrepentir, al ver la diferencia que hay entre él y el Dios Santo. Es la única manera. El hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo. Solo podrá hacerlo si el Espíritu Santo lo atrae. Y eso es convicción. Cuando el Espíritu Santo de Dios obra en el corazón de un hombre pecador y le hace ver su condición y le hace ver quién es Dios. Entonces es en ese momento cuando el hombre es confrontado con él mismo, puesto bajo convicción, y significa que él es convencido aquí que es un pecador por naturaleza y un rebelde contra Dios, que se ha rebelado en contra de Dios. Solo así puede arrepentirse, porque solo cuando hay convicción de pecado viene el poder para el arrepentimiento. Cristo se refirió a esto con estas palabras: cuando Él venga, dice, cuando Él venga, Él convencerá, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú y yo estuvimos bajo convicción, cuando el Espíritu Santo nos alcanzó y nos dimos cuenta que éramos pecadores, recién nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador. Y cada día que pasa en nuestra vida debe estar esa conciencia y ese conocimiento de que necesitamos al Señor en nuestra vida día tras día. Estas mismas palabras que el Señor mencionó fueron confirmadas en Pentecostés. Cuando escucharon ellos la palabra, fueron tocados en su corazón y clamaron: ¿qué haremos? ¿Recuerdas cuando Pedro predicó? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Por qué? Porque estuvieron bajo convicción. El Espíritu Santo obró en esos corazones y les hizo ver su condición de pecado. Y ellos dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Cuando Pablo estuvo en la cárcel de Filipo, el hombre que se quería matar porque pensaba que todos habían huido, dijo: no te hagas daño, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Cada momento es diferente y Dios obra a través del Espíritu Santo. Entonces el clamor profundo de todo hombre que repentinamente es consciente que es un usurpador, que es un pecador y que está sentado en un trono robado que no le pertenece, porque fuimos creados para la alabanza de su nombre. Por lo tanto, el yo no puede estar aquí sentado, nuestro yo, no, el que debe estar aquí sentado en nuestro corazón es el Señor Dios Todopoderoso, para que Él pueda entonces gobernar nuestra vida y guiarnos en el proceso de la santidad. Aunque esto puede sonar un poco extraño, incluso hasta doloroso para algunos, ¿no? Es precisamente esta viva consternación moral la que produce el verdadero arrepentimiento.
y hace que un cristiano de una u otra manera pueda llegar al verdadero arrepentimiento. Ahora entendamos esto. Después de que el penitente ha sido destronado y ha encontrado paz y ha encontrado perdón en el Señor, la única cosa que lo llevará a esta libertad es la prédica fidedigna, real, genuina de la palabra de Dios. O sea, tiene que ser predicada la palabra de Dios para esa gente. No podemos quedar solamente en la conversión. La persona recibió a Cristo, se dio cuenta que era pecador, pero ahora necesita la palabra de Dios constantemente para ir entendiendo cuántas áreas deben ser tratadas en su vida. Alguien dijo por allí: debemos predicar la ley de tal manera y hasta que el corazón del hombre quede expuesto totalmente. Cuando hablo de predicar la ley, no hablo de la Torá, ni hablo tampoco de las normas que se impusieron para Israel. Cuando hablo de la ley, dice: no matarás, lógicamente, no codiciarás, no mentirás. Hablo en realidad de lo que es la palabra de Dios, y debe ser predicada para ese hombre para que sea transformado y cambiado. No puedes hacer que un hombre quiera ser salvo sino hasta que sepa que está perdido. Hasta que sepa que está perdido. No puedes hacer que un hombre se arrepienta y que cambie de rumbo por el cual está yendo hasta que él se convenza realmente por la palabra de Dios que ese rumbo que él lleva es equivocado y que lo lleva a la muerte. He mencionado muchas veces esta historia, no la voy a tocar totalmente, pero cuando el joven rico vino a Cristo, él preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Esa fue la pregunta que él hizo. No había nada en él que dijera que era un desobediente de la ley. Recuerde que el Señor le preguntó si había guardado los mandamientos. Él le dijo: desde mi juventud los he guardado. O sea, no había forma que de alguna manera nosotros pudiéramos decir: él es desobediente a la ley. Por lo tanto, no había forma de que se arrepintiera hasta que Cristo, por el ministerio de la palabra, lo llevó al punto donde él pudo ver la codicia de su corazón. ¿Entiende esto? Cuando el Señor le habló y le dijo y le mostró la codicia de su corazón, a pesar de que él había guardado la ley desde su juventud, él se dio cuenta que era un codicioso y él se fue triste. Él verdaderamente vio, como acabamos de decir, que él era un usurpador. ¿Y qué hizo ese joven? No se arrepintió, se dio la vuelta y se fue. Pero quiero enfatizar, hermano querido, que absolutamente no hay esperanza para él, a menos que él se arrepienta. Y así es para cada hombre y para cada mujer. No hay esperanza para el hombre y para la mujer a menos que se arrepienta. Alguien ha dicho: la pureza del corazón es tener voluntad por solo una cosa. Podemos entonces también igualmente declarar que la esencia del pecado es tener voluntad por solo una cosa. Poner nuestra voluntad contra la voluntad de Dios es destronar a Dios y hacernos a nosotros mismos los, ¿cómo llamarle? Los supremos en los pequeños reinos del alma humana. Y eso es lo que muchas veces los cristianos no nos damos cuenta, que estamos introducidos en eso o viviendo bajo esa realidad. Vas a encontrar, hermano querido, que en la teología de Pentecostés se puede notar un realce de Romanos capítulo 1 versículo 18, cuando Pablo habla acerca de detener con injusticia la verdad.
Y luego él sigue diciendo que habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, sino que honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Esto quiere decir entonces que ellos se hicieron a sí mismos más grandes que Dios. Por eso vemos actualmente cómo se adora a las celebridades religiosas también, si podíamos tocar en ese punto, ya que nosotros somos cristianos. Podemos invitar a reuniones de oración y decirle a la gente que Jesús estará allí, pero aún así no asistirán, no vendrán. Pero diles que una de las grandes celebridades religiosas va a estar presente allí y de seguro vendrán. Harán nata para entrar, increíble. Y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hemos visto cómo la gente, cuando escucha que una celebridad religiosa va a estar en tal lugar, la gente corre, llega allí. Veíamos en algunas de nuestras campañas, recuerdo con G. Ávila, pasaba gente a aceptar al Señor con Biblia en su mano. O sea, eran evangélicos tratando de estar cerca del predicador. Y no tiene culpa el pastor. No estoy hablando mal de G. Ávila, estoy hablando mal de la gente que no entiende que Dios está en todo lugar. Pero cuando la gente quiere conocer a Dios, no lo hace buscando a Dios, sino que lo hace buscando a celebridades religiosas. Entonces eso se ha convertido en su Dios. Eso se ha convertido en su Dios. Y esto es pecado desde su raíz, porque es la maldad que está presente allí. Los pecados pueden multiplicarse, pero sin embargo es uno solo, es el pecado. Y debido a que el pecado existe, los pecados existen. Esto es no sé cómo llamarle, es lo racional detrás de lo muy distorsionada o la distorsionada doctrina de la depravación natural, porque hoy día eso es lo que está pasando. Se sostiene que el hombre independiente no puede hacer nada sino pecar, y que sus buenas obras no sirven de nada. Y lo planteo de esta manera. Y lógico, esto es lo que nos enseña la Biblia. El hombre no puede ser salvo por sus obras, el hombre tiene que arrepentirse. Pero lamentablemente vemos que el impenitente sigue pecando. Es como preguntarnos en esta hora, usted y yo que hemos conocido al Señor y que hemos recibido a Cristo, ¿por qué seguimos pecando? El hombre en la caída se desvió, se convierte en un ser totalmente depravado. No hay nada bueno en él y no hay nada en él que pueda hacer algo bueno, y eso debemos entenderlo. Nos cuesta, quizás no nos gusta la idea, dice, pero ¿cómo si yo no soy malo? Cuando tú hablas con gente y le hablas del evangelio, dice, pero yo no soy malo, yo le hago bien a todas las personas, no hago nada malo, yo soy una buena persona. Esa es su consideración, pero eres un pecador. Si el mismo Cristo dijo, no hay ni siquiera uno justo. Esto es muy duro de aceptar por el hombre egoísta. La Biblia enseña que sus mejores obras religiosas, Dios las rechaza. Así como Dios rechazó la ofrenda de Caín. Dios rechaza, por muy buena la obra que nosotros hagamos, Dios la rechaza porque Dios mira la intención del corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Entonces, solamente cuando el hombre devuelve el trono que ha robado o que le ha robado a Dios, sus obras serán aceptadas por el Señor. O sea, cuando Dios está en el trono de nuestro corazón, Dios acepta nuestras obras. Cuando Él no está en el trono de nuestro corazón, las obras no son aceptadas. Hay una lucha del cristiano por ser bueno mientras aún se inclina hacia la afirmación del yo, o sea, de su orgullo, y aún vive dentro de él como una clase de reflejo moral.
quizás sea inconscientemente no se da cuenta de eso, y es descrito vividamente por Pablo en el libro de Romanos. El testimonio, por ejemplo, de Pablo está de acuerdo con la enseñanza de todos los profetas. Cuando dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No hay descripción más exacta sobre el pecado en ninguna parte del universo de Dios como en la declaración hecha por el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, cuando leemos todo ese capítulo. El testimonio de los santos de todas las épocas han sido que existe en el hombre una naturaleza arraigada del yo. Desde el mismo origen de la conducta, haciendo que todo lo que el hombre hace sea malo. Esto es como hacer un listado. Por favor, haga una lista. En un lado ponga las cosas buenas y en otro lado ponga las cosas malas. Ponga todas las cosas buenas que ha hecho y ponga todas las cosas malas que ha hecho. Yo le aseguro que va a poner una cantidad de cosas buenas, pero nunca se va a acordar de las cosas malas que hizo. Pero no es que no existan. Lo que pasa es que usted no es consciente de eso. Pero es pecado ante Dios. Ahora, no es la buena educación ni el ambiente lo que va a cambiar esa naturaleza arraigada del hombre. Hay muchas personas que dicen depende del ambiente. Ahora, si lo rodeamos todo como cristianos, esa persona va a cambiar. Se va a parecer a nosotros. Va a estar junto a nosotros, va a opinar como nosotros, pero mientras el Señor no esté en el trono de su corazón, ese hombre nunca va a cambiar. Para salvarnos completamente, Cristo debió cambiar la inclinación de esa naturaleza. Él tiene que plantar una nueva naturaleza dentro de nosotros para que de nuestra conducta subsiguiente a la salvación salga un deseo por promover el honor y la gloria de Dios en forma auténtica y real. O sea, nosotros vivimos para la gloria de Dios. Nosotros presentamos nuestra vida para la gloria de Dios. Nosotros actuamos en base a lo que la palabra de Dios enseña para que Dios sea glorificado, para que todas nuestras acciones glorifiquen a Dios, para que la gente aplauda a Dios, para que el Señor pueda ser levantado entre nosotros. Entonces, ¿qué debe ocurrir para eso? Los pecados del antiguo yo deben morir. O sea, si ahora tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano, ya no puedes hacer lo que hacías antes, ya no puedes pecar como pecabas antes, ya no puedes vivir como vivías antes. ¿Por qué? Porque eso ya murió, debe morir. Y el único instrumento que puede aniquilar eso es la cruz de Cristo. Es el único instrumento, la única cura, la cruz de Cristo. Y eso nos lleva a que el arrepentimiento es más importante en ese momento. Cuando vemos que este yo es la raíz de todo pecado, entonces estamos verdaderamente viendo lo que Dios ve. Mi orgullo es el pecado. Mi deseo de querer hacer las cosas a mi manera, a mi forma, bajo mi criterio, bajo mi entendimiento, bajo mi lógica. Entonces, cuando estamos convencidos, nos vemos a nosotros mismos como rebeldes contra Dios. Es solo así que el arrepentimiento es posible. Solo entonces es que podemos volvernos de nuestras maldades a Cristo. Deseo decirte algo más, llegando ya al final de este tema. Cuando estás confrontado por la palabra de Dios, y creo que esta fue la experiencia de mi vida y la de muchos creyentes,
si realmente has nacido de Dios y si tú llevas a la gente a este punto, tú vas a tener que ser veraz a la palabra de Dios. En la predicación de la palabra de Dios, cuando usamos la ley de Dios, traemos pecadores ante nosotros, así como Jesús trajo al joven rico con la realidad de su yo y de su rebeldía hacia Dios. Recuerda lo que te planteaba de este joven rico. Entonces le traemos a este punto del que ya hemos hablado en nuestro primer mensaje sobre lo que es el verdadero arrepentimiento, para que su opinión sobre el pecado cambie. Y él se verá realmente como es: un ser egoísta, sentado en un trono robado, está en su propio templo. Ya no es el templo de Dios, ahora es su propio templo. Pero ahora el yo ha usurpado ese lugar. Y en toda esta convicción, él se ve a sí mismo allí, en toda su fealdad, en toda su inmoralidad y en todo su pecado. Por eso que debemos predicar este evangelio a tal punto en que la persona se vea a sí misma en esa posición como Dios la ve. Cuando Jesús trajo al joven rico hasta esta posición, recordemos cómo he de heredar el reino de Dios. Él le preguntó, el Señor Jesús le preguntó si había guardado los mandamientos. Desde mi juventud los he guardado. Aparentemente no había nada que refutar en él. No había nada de condenar, no había nada malo. O sea, ¿qué podíamos refutarle a alguien que ha guardado los mandamientos desde su juventud? Pero Jesús lleva a este joven rico a otra posición. Había corrupción en él, porque había codicia en su corazón. Y el Señor Jesús le mostró que el arrepentimiento era cambiar todo eso. Y le dice que vaya y venda todo lo que tiene y lo regale a los pobres y luego le siga. Eso es el arrepentimiento. Él tenía el poder para arrepentirse y haber hecho lo que Jesús le estaba pidiendo, pero no fue capaz. Cristo lo llevó hasta ese punto de ver lo que tenía que ver, su codicia. Amaba lo que tenía, las posesiones, la riqueza. Escucha, hermano, y debes aprender esto: Dios no juega con las emociones humanas. Ten eso muy claro en tu cabeza. Dios no juega con nuestras emociones. No es que Dios le guste hacernos sufrir por hacernos sufrir. No, nada de eso. Si Dios convence, porque así lo hace, Dios convence, Dios da el poder para el arrepentimiento, pero la elección de arrepentirnos es nuestra. Cuando el joven rico vio el significado de todo esto, se fue muy triste, porque él tenía muchas propiedades, muchas posesiones y no quería regalarlas. Ese era su Dios. ¿Me entiendes ahora? Ese era su Dios. ¿Ves? Su yo estaba allí. Era su Dios. Sin embargo, el poder para arrepentirse fue dado allí para que él pudiera darse cuenta de quién era, pero no fue capaz de romper con aquello. Si usted y yo, por la palabra de Dios, hacemos que un hombre sea convencido de pecado, hacemos que un hombre entienda quién es, puedes estar seguro que el poder para el arrepentimiento está allí. Y si él hace el trabajo apropiado de arrepentimiento, entonces la gracia de la fe vendrá sobre él. Por eso es que cuando predicamos el evangelio y predicamos la palabra de Dios y le hacemos ver a los hombres su condición, el poder del arrepentimiento está allí, pero cada uno tendrá que tomar la decisión. Recuerda que la escritura dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y no de nosotros, pues es un don de Dios.
Con el arrepentimiento viene la gracia, la fe, el poder para creer. Y esto es maravilloso. Tú puedes ser una persona arrepentida. Tú lo puedes ser. Y al creer te conviertes en una nueva criatura. Ese es el camino de Dios. Eso es lo que debemos predicar, hermano querido. Y debemos ser fiel a esa palabra, predicar la palabra de Dios para que la gente se arrepienta. Tenemos que llevar a los hombres al punto donde se vean a sí mismos tal como son. Luego tenemos que hablarles que es urgente que se arrepientan para que Dios pueda tomar control de sus vidas. Con el arrepentimiento no solo su opinión cambiará sobre el pecado, sino que también su vida será cambiada. Sus sentimientos sobre el pecado cambiarán totalmente. Verán el pecado como Dios lo ve, horrible, maligno, y lo odiarán como Dios lo odia. Porque su Hijo fue entregado para salvarnos de este pecado. Hermano querido, tú y yo debemos conocer a Dios. Y cuando conozcamos a Dios realmente, dejaremos que Él se siente en el trono de nuestro corazón, para que Él gobierne nuestra vida. Cuando tú y yo rechazamos a Dios, sacamos a Dios de nuestro corazón y nuestro yo gobierna. Y allí comienzan todos los problemas que nunca tendrán solución. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dando gracias por tu amor, tu misericordia, dando gracias por esta palabra que hoy nos has ministrado. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que la ha oído, que la ha escuchado. Yo te ruego, Dios mío, que tu presencia sea fluyendo hoy y que cada corazón, Señor, que ha escuchado esta palabra pueda, Señor, pueda entender, pueda comprender. Que cada vida, Señor, que ha oído esta palabra pueda comprender. Señor, que te conozcan a ti, el único y soberano Dios. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Cantamos al Señor.